Que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, que hoy se conectan para recibir la palabra del Señor. Quiero hoy leer en Mateo capítulo 24, desde el verso 3 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: y estando él, se refiere a Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oramos. Padre, te agradecemos el poder estar en este momento disponiéndonos para predicar tu palabra y mis hermanos para recibir este mensaje. Pedimos su presencia en cada uno de nosotros, en los hogares y en donde quiera que esté una persona dispuesta a recibir tu palabra, que tu presencia allí sea confirmándola, sea, oh Dios, hablando al corazón y ayudándonos a conocer más acerca de lo que usted ya nos dejó dicho en su palabra. Que tu palabra traiga bendición a cada uno de nosotros y aún sanidad en el cuerpo, ya que tú eres Jehová nuestro sanador. Gracias le damos en Jesucristo. Amén y amén. Sabemos que este discurso dado por el Señor Jesucristo se dio en un momento cuando salía Jesús con los discípulos del templo, y Él les dijo cuando estaban fuera: mirad esto, y no quedará piedra sobre piedra, porque todo será derribado. Y es entonces cuando los discípulos le hacen una pregunta al Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. A lo que inmediatamente el Señor Jesucristo empezó a decirles las cosas cómo se darían en los últimos días. Creo que Mateo 24 registra el Apocalipsis en resumen. Es decir, tiene los detalles de las cosas como se darían hasta el retorno del Señor Jesucristo a esta tierra. Aunque para muchos dicen que no fue dicho de una manera secuencial, pero creo sinceramente que hay un solo discurso y que el Señor Jesucristo nunca tuvo la intención de revolver las cosas o hablar lo de adelante atrás, lo de atrás adelante, pues más bien su intención siempre fue traer claridad respecto a las señales de su venida. Y sobre todo el interés que Él tenía, porque nos ama, de que no fuéramos engañados. Hoy les voy a hablar acerca de los falsos cristos. Y note que una de las cosas que empieza el Señor a señalar es justamente los falsos cristos, el engaño
que vendría en los últimos días sería tan grande, tan fuerte, que el enemigo intentará, dice, engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la motivación por la que hoy quiero tratar este tema es justamente por un video reciente que ha salido y se está extendiendo con respecto a un hombre a quienes algunos judíos lo están aclamando como el Mesías. En estos días los judíos incluso han estado hasta haciendo un ayuno para pedir al cielo que el Mesías venga, que esta promesa pueda hacerse realidad en estos días. Y su pedido era que no querían pasar otra temporada sin que el Cristo volviera a ellos. Entonces, eso está despertando curiosidad en algunos, en otros confusión, y en otros no dicen definitivamente eso no es, no puede ser, sino que dicen, si es el Cristo, ¿por qué usa lentes? O vienen ideas que dan la posibilidad de que Jesús viniera en la manera como este hombre está hoy entre los judíos. Y la única señal que ellos están, diría yo, siguiendo y que creen que les certifica que Él es el Cristo, es que viene de la descendencia de David. Pero es lo mismo que Mateo y Lucas, los escritores del Nuevo Testamento, se esforzaron mucho por mostrarnos de que Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido. Pero en aquella primera venida no lo aceptaron, lo rechazaron, es más, lo llevaron a la cruz. Pero bueno, la respuesta que da Jesús dice en el verso 4, mirad que nadie os engañe. Parte de allí su discurso, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué significa eso? Que mientras más se acerca el retorno, el regreso del Señor Jesús a la tierra por su pueblo, el engaño se multiplicaría. Mire que dice, vendrán muchos, no pocos, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso da a entender de que mucha gente caerá en la trampa. Muchos aún creyentes que no tengan una buena base en la palabra de Dios, fácilmente pueden caer en dicho engaño y aceptar que el Mesías ha llegado. Entonces, deja con esto claro que hay que partir de esto. Los cristianos deben saber con exactitud lo que Dios dijo, lo que el Señor nos enseñó sobre su venida. Entonces, no podemos nosotros pensar que esto que se está dando en estos días, esta noticia, tenga que ver con algo para nosotros. Si hay algo que se certifica es lo que Jesús dijo,
que en los últimos días el engaño se aumentará. Muchos se harán pasar o pretenderán ser el Cristo. Ahora, es un poquito curioso el que los judíos, bueno, porque han habido otros momentos donde han aparecido personas que ellos se han llamado salvadores o el Cristo o Mesías, pero no ha sido justamente los judíos. El asunto hoy día se pone un poquito más serio respecto al engaño, debido a que esto viene del pueblo judío, del que muchos consideran que ellos saben, que ellos conocen, que ellos tienen realmente la ciencia, la verdad, podríamos decir. Muchos dicen eso. No lo pienso así, porque la palabra de Dios a ellos no les ha sido revelada. Aunque Dios les confió a ellos las Escrituras, pero hay un velo en sus ojos que no les permite entender. Por eso es que pueden y van a terminar aceptando a alguien que no lo es. De la misma manera, muchos cristianos hoy pueden basarse en eso. Si los judíos lo están aceptando, pues significa que tiene que ser alguien importante. Pero repito, muchos vendrán y se harán pasar por Cristo, y dice, y a muchos engañarán. Debido a que el Señor Jesucristo empieza con los falsos cristos, no con uno, sino con muchos. Intérpretes del Apocalipsis han pensado que el caballo blanco del capítulo 6 de este libro tiene que ver con el falso Cristo. Eso lo dicen muchas personas dentro de la iglesia, porque dicen Jesús empezó por allí y lo que primero va a manifestarse es el engaño. No lo pienso de esa manera. No creo que el anticristo o el caballo blanco represente al anticristo, pero ese es otro tema. En el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que Jesús no está dando un orden en que primero se manifiesta esto, el caballo blanco, luego el caballo rojo, el caballo negro, el caballo... No. Es verdad que el engaño es lo que prima en esos últimos días. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira, el maestro del engaño. Engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, y de la misma manera dice que hoy se disfraza como ángel de luz, como un maestro, pero falso, y muchas veces nos enseñan falsas doctrinas. Por eso es que necesitamos estar asidos, agarrados a la palabra de verdad, para que por medio de ella ser guardados de todo tipo de engaños. Muchos falsos profetas se levantarán. Y no dice que a pocos, a muchos engañarán. Entonces hay que tener sumo cuidado. Continuamos en el versículo 21 de este mismo capítulo.
Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Habrá gran tribulación. Significa que los versos que anteceden, diríamos desde el 4 hasta el 20, son principios de dolores. No necesariamente la gran tribulación, pero sí tiempos de tribulación, porque incluso dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces y unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. Pero dice claramente la palabra que estos solamente serán principios de dolores, ¿no? Pero en el verso 21 en adelante arranca lo que se llama la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días de gran tribulación no fuesen acortados, nadie quedaría vivo, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos de Dios, por causa de ellos, esos días serán acortados. Hay muchos que dicen que para este tiempo de gran tribulación, la iglesia no estará acá en la tierra. Pero cuando es Jesús el que está hablando esta palabra y dice después de la tribulación en aquellos días cuando empiece la gran tribulación, pues esos días tuvieron que ser acortados en el plan de Dios, no porque ya se han dado, no me vaya a malinterpretar, tuvieron que ser acortados en el programa de Dios, porque si no lo hiciera, nadie quedaría vivo. Es decir, no tiene que ver con de la salvación eterna. Estamos hablando de quedar con vida física. Terminarían con todos de una vez por el odio que se tendrá a los escogidos de Dios. Dice el 23, entonces si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Pues en plena gran tribulación, antes y en la tribulación, habrán los falsos cristos. Eso sucederá hasta que aparezca el verdadero y destruya totalmente a todo falso Cristo. Todo el que quiera tomarse su nombre y hacerse pasar por él. Entonces, si alguien les dice, mira, aquí está el Cristo o está allá, no lo creáis. Esa es la palabra del Señor, no es mi palabra. Cristo apareció ahora en Israel. Ese video que se está presentando parece ser justamente en la zona, en el área del muro de los lamentos, donde ha sido tomado ese momento cuando muchos judíos lo están aclamando, besándole su mano, inclinándose a él, proclamándolo como el Mesías. Pero dice Jesús aquí, si te dicen está, ya llegó, no lo creáis, no vayáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuevamente hace mención de los escogidos. Alguien puede decirme que se refiere a los escogidos de los 144,000 sellados de Israel. Pero no hay esa seguridad
para poder decir con certeza, se refiere solo a ellos, excepto por la doctrina que tanto se ha hablado, creo, durante 200 o casi 300 años, de que la iglesia no verá la gran tribulación. Dice el verso 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O si te dicen, mirad, está en los aposentos, en algún lugar en la ciudad, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí vemos detalles muy importantes que nosotros los creyentes tenemos que saber, tener esa certeza, seguridad de que así será como el Señor lo dijo. Él está diciendo que aparecerán personas que te dirán, está en el desierto. Y a muchos hará que corran al desierto a su encuentro. Otros dirán, está en un aposento, está en un hotel, está en un lugar, en una casa. Dice, tampoco lo creáis. Porque será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Por qué? Porque ya no viene un Cristo humano, como vino la primera vez. Ahora viene el Cristo glorioso, resucitado, vendrá de los cielos. Por eso es que dice que se muestra desde el cielo, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Es decir, será visto, como dice el libro de Apocalipsis, todo ojo le verá cuando Él regrese. Y nota la palabra que dice el verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta es una parábola, diríamos una comparación que nos hace el Señor para mostrar qué pasará o cómo será, cómo sucederá el recogimiento de los escogidos de Dios, ¿no? Donde hay un cuerpo muerto, vienen las águilas y se juntan. Nosotros, como humanos, preguntamos cómo es que los aves carroñeras conocen que murió. Uno no lo sabe. De pronto ve allí a los gallinazos, como le llamamos acá, y los vemos que están allí. Decimos, algo ha pasado, hay un muerto, porque han aparecido allí. Dice que de algo semejante sucederá cuando el Hijo del Hombre venga, donde así como donde hay un cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. De la misma manera, donde está el Señor, los escogidos de Él se congregarán, se unirán para estar con Él. Alguien quizá pueda decir, cuerpo muerto, no se refiere al Señor. Es que esa no es la comparación o ese no es el asunto al que el Señor se está refiriendo. Lo que Él está diciendo es que de la misma manera que las águilas o los coyotes o los gallinazos se unen cuando hay un cuerpo muerto, ¿no? Hay un instinto que los lleva allá. De la misma manera sucederá cuando el Señor venga a la tierra. Nosotros leemos, el apóstol Pablo dijo que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y aún los que están en los sepulcros se levantarán para recibir al Señor en el aire.
luego los que estén vivos. Este luego no significa después de tantas horas, no necesariamente eso, significa sencillamente que tras ellos se levantarán los que estén vivos para recibir al Señor en el aire, no juntarse donde está Él. Ahora, muchos han pensado que será un sonido que retumbará en los 4 ángulos de la tierra. He escuchado a muchas personas que dicen, ya se escuchan las trompetas sonando, pero no hay tal cosa. No es un sonido que se escuchará físicamente o audiblemente. Y eso es lo que confirma esta palabra, que cuando el Señor venga, hay un momento donde tu ser espiritual será el que oirá el llamado o será arrebatado para estar juntamente con el Señor. Ahora, vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que dice allí la palabra. Esto es importante que lo tengamos claro, porque está confirmado en una y otra escritura lo mismo. ¿Cómo será la venida del Señor a esta tierra? No será en forma humana que aparecerá como lo están pensando muchos. Hechos 1. Quiero leer desde el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Cuando dice aquí, después de haber padecido, significa después de haber sido crucificado, después de haber sido clavado en la cruz y haber muerto. Después de eso, dice, se presentó vivo después de la resurrección con muchas pruebas indubitables, pruebas que no quedaban dudas de que Él había resucitado. Se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Por 40 días se les aparecía, se les mostraba ya resucitado después de su muerte. Todo esto lo hacía para que no les quedara duda de que Él era el Cristo, Él era el que tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar, y que estaba resucitado, porque esa es una de las pruebas más grandes de que Él es el Mesías, ¿no? De que sea capaz de dejarse llevar a la cruz, morir, porque tiene la seguridad de que volverá a vivir. Entonces, de allí que una de las cosas que hicieron los 12, los escogidos de Dios, si tú ves en las enseñanzas de ellos, era dar testimonio de que Jesucristo había resucitado. Por lo tanto, Él era el Mesías prometido. Ahora, después de 40 días de visitarlos en un lugar, en otro lugar, de tal manera que toda duda se disipara. ¿Recuerdan el caso de Tomás?
no estuvo en una reunión cuando Jesús se les presentó la primera vez y luego los discípulos le dijeron, el Señor nos visitó. ¿Y cuáles fueron las palabras que él dijo? Dijo, si yo no meto el dedo en su mano donde pusieron sus clavos o mi mano en su costado donde lo traspasó la lanza, yo no creeré. Entonces volvió a la reunión siguiente y Jesús vuelve para decirle, no seas incrédulo, sé creyente. Eso todo tenía que ver con mostrar que él había resucitado. Pero ¿qué sucede en el versículo 9? Después de haberle dicho a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, que se queden allí hasta que venga el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre que había dado desde antes para cuantos creyeren. Dice, después de haber dicho eso, el verso 9, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos mirándolo. Él fue levantado al cielo hasta que se ocultó en una nube o una nube lo envolvió y nunca más le volvieron a ver. Y dice el verso 10, que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, aún a ver si lo volvían a ver, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Y cada vez que tú lees la palabra, te darás cuenta que vendrá en una nube, envuelto en una nube. Hay una versión que dice vestido o envuelto sobre la nube. Aquí dice que se fue hasta que una nube lo ocultó o se sumergió en la nube. De la misma manera vendrá del cielo. Como le habéis visto irse, así mismo volverá, dándonos con esto a entender de que no hay manera de confundirse. Claro, si nosotros le creemos a la palabra de Dios tal como está escrita. No hay interpretaciones que puedan dar por allí las personas. Esto no necesita interpretarse, solamente leerse. Tal como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Ahora, en el Antiguo Testamento, libro de Zacarías, estaba escrito eso también, lo mismo, exactamente, porque la Escritura tiene, es una unidad. La suma de la palabra de Dios es la verdad. El que la inspiró o inspiró a los escritores es una solamente, una misma persona, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay contradicción en cuanto a estas cosas. Zacarías capítulo 14. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Se refiere a la tierra de Israel. El día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos
tus despojos. Significa que cuando Jesús vuelva, pues allí en Israel sucederá algo. Verso 2 lo explica. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Yo reuniré, dice Dios. Es decir, Jerusalén será rodeada de ejércitos y aparentemente ellos tienen un propósito de destruir a este pequeño pueblo odiado tanto. Todo eso, el odio, viene de parte de Satanás, quien insta a los hombres a hacerlo. Pero por voluntad de Dios, Dios lo permitirá que las naciones se reúnan. ¿Por qué Dios lo permitirá? Pues quiere, cuando Él vuelva, encontrarlos allí unidos. Porque al mismo tiempo, Israel cercado entre la espada y la pared, sin salida, rodeada de ejércitos, no tendrá otra cosa más que clamar la ayuda del cielo. Es lo que le pasa al ser humano, que cuando estamos cercados sin una salida humana, sin una salida ya acá, es cuando miramos al cielo. Y lo mismo sucederá con el pueblo de Israel. Cuando eso suceda, clamarán al cielo. Dice que combatirán contra Jerusalén, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, y el resto que quedare del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Jehová al cual se está hablando aquí es el Señor Jesucristo, quien vendrá y peleará con aquellas naciones que hicieron esto, de despojarla, de violar las mujeres, de saquear las casas y de causar cierta ruina sobre Israel. Saldrá el Señor para pelear con aquellas naciones y peleará como lo hizo en el día de la batalla. Verso 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Note que dice que vendrá el Señor y afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, qué coincidencia si volvemos al libro de los Hechos, capítulo 1. Note esto. Hechos, en el capítulo 1, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o el monte de los olivos. Los discípulos, cuando vieron a Jesús ser levantado al cielo, estaban en el monte llamado del Olivar o el monte de los olivos. Y dice, una vez que vieron eso, recibieron el mensaje de los dos varones o ángeles que estaban allí, y dijeron, se fue, pero volverá. Y eso sucedió en el monte de los olivos. Y en Zacarías capítulo 14
dice que cuando Jesús vuelva, vendrá desde el cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se va a partir por en medio, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra hacia el sur. Y es allí donde prácticamente se armará la batalla con las naciones que vienen contra el Señor. Esto deja muy claro que la batalla de Armagedón ocurre cuando Jesús vuelva en su segunda venida, después de la tribulación de aquellos días. Significa eso que si los creyentes, los que murieron en Jesús, son levantados cuando Él venga en las nubes, cuando Él descienda hasta la tierra, todos los creyentes estarán con Él con cuerpos glorificados y serán parte de su ejército, donde no serán afectados por las armas de este mundo, pues al contrario, es cuando la palabra de Dios dice que viene para entregarle el reino a los santos, a los que han sido fieles al Señor Jesucristo. Ahora, dice el verso 5, iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Muchos han dicho que se refiere a los ángeles, pero esa idea de pensamiento es porque creen que 7 años antes los creyentes fueron levantados al cielo y ellos estarán allá. Pero lo que puedo ver en la palabra del Señor es que cuando Él venga en el aire, los santos se reunirán, lo recibirán para descender juntos a la tierra. Y los santos se les llama así, los santos ángeles, pero también se les llama a los santos a los que hemos sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados, cambiados, transformados por la palabra de Dios. Recuerde que el Señor dijo, ustedes están limpios por la palabra. Cuando nosotros permitimos que esta palabra cada día entre a nuestra vida, nos alimentamos de ella y nos dejamos dirigir, resultará que nuestra vida será santificada para el Señor. Nuestra vida será transformada. En el libro de Efesios se dice que la iglesia ha sido lavada por medio del lavamiento del agua por la palabra de Dios. Es decir, que esta palabra es como esa agua que nos limpia, nos purifica y quita toda la pecaminosidad de nuestras vidas. Poco a poco ella va cambiando nuestra manera de vivir, a tal punto que el carácter del Señor Jesucristo sea manifestado en cada una de nuestras vidas. Verso 6 dice, acontecerá que en aquel día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual no es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Por qué dice todo esto? Recordemos que es una guerra. Recordemos que las potencias del mundo se han reunido para destruir a Israel. Pero viene el Señor. Entonces, el humo de los cañones, la pólvora y todo lo que harán los tanques de guerra y los aviones con sus armas, oscurecerá el día.
pero dice que no será por la noche natural que se da, porque acontecerá que al caer la tarde volverá la luz. Cuando todo se asiente, empezará a darse cuenta que no es la oscuridad de la noche, mas es lo que acaba de ocurrir allí, la destrucción de los gobiernos gentiles por el Señor Jesucristo, que vendrá y salvará a su pueblo Israel. Dice: acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el occidental, en verano y en invierno, y Jehová, se refiere al Señor Jesucristo, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Esto cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que debe quedarnos muy claro? Puedo mostrarles los textos que sean, que el Señor Jesucristo volverá a la tierra, mas no con un cuerpo físico humano, como está sucediendo ahora o como va a repetirse muchas veces, porque cuando el Señor Jesucristo dice que habrá muchos falsos cristos y a muchos engañarán, significa que no es el único. Aparecerá uno, aparecerá otro, y muchos estarán confundidos. ¿Será este? El de allá no fue, quizás el de acá sí, porque el de acá muestra señales, prodigios, milagros. Pues el Señor dice que eso harán. Y a causa de eso, a muchos engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para nosotros Jesús ya vino como un siervo sufriente, vino ya como el Hijo del Hombre que tenía que padecer en la mano de los hombres. Lucas capítulo 17, verso 22, leemos eso. Dice: dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, ¿no? Se refería a que un día lo desearán tanto tenerlo, mas no podrán hacerlo porque Él se iría, ¿no? Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Es verdad que el mundo hoy espera con ansias la intervención divina, más los judíos. A ellos se refería cuando dijo: llegará el día en que anhelarán y lo desearán con todo el corazón, con tantas ansias, que Él vuelva, a tal punto que pasará lo que en estos días ha acontecido, como les dije al principio. Están ayunando, están clamando al cielo y están diciendo: no queremos pasar otro año más sin que el Mesías haya vuelto. Hoy día pues han tomado un hombre a quien consideran que la oración o el clamor de ellos ha sido respondido. No son todos, pero estamos hablando de que un grupo de personas piensa que su oración fue respondida. Y dice que anhelarán tanto que aparecerá alguien que dirá: aquí está o allí está. Cuando eso pase, tú no vayas, no lo sigas. Verso 23. Y nuevamente dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
así será el Hijo del Hombre, como un relámpago. Significa que será algo tan rápido, ¿no? Aparecerá desde el cielo, desde un extremo hasta el otro. Por eso es que dice que lo verán todo ojo, porque no será físico, que estará en un lugar geográfico, pues solamente eso lo puede hacer el Cristo glorificado. Aparecer en un extremo del cielo hasta el otro, ¿no? Muchos han dicho que con la tecnología de ahora, Él no necesita esa tecnología para dejarse ver en todo el planeta, pues será tan rápido, pero que lo veremos. Creo yo en un Dios que hace cosas imposibles posibles. Dice el verso 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hablando claramente de que el Mesías no iba a venir de una vez a establecer el reino acá en la tierra. Primero, en su primera venida, era necesario que padezca, que sufra mucho y sea desechado por esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Muchos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que vino el día en que Noé entró en el arca y vino también el diluvio y los destruyó a todos. Cuando Jesús vuelva, será como un ladrón en la noche, que no avisará. Nadie tendrá tiempo de decirte, está en el desierto, está en los aposentos, está por acá. No habrá tiempo para eso. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cayó el juicio de una manera repentina, claro, no sobre Lot, sino sobre la gente que estaba en esas ciudades. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. El que está en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. En aquella noche estarán dos en una cama. Es decir, que pueden estar durmiendo dos personas, pero el uno está preparado con el Señor, el otro no. En aquella noche estarán en una cama. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Mira que mientras en un lado del planeta es noche, en el otro lado está de día por los usos horarios. Entonces, por un lado, unos están trabajando en el campo, moliendo en un molino, o pueden estar dormidos a la medianoche. Pero cualquiera sea la actividad que están realizando, y aunque estén muy juntos, dormidos en la misma cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Le respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nuevamente dice la misma comparación. Quizás alguien me diga, pero ¿a qué se refirió la pregunta? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde es llevado el que es tomado?
es llevado para que se junte con el Señor. Como se juntan las águilas donde está el cuerpo muerto, de la misma manera hay un instinto que los unirá a donde está el Señor. Tú no tienes que irlo a buscar a Él cuando Él vuelva. Él vendrá por ti. Si hay un tiempo de suma importancia en el que debemos de buscar a Dios, es ahora. Buscarlo con todo el corazón, confiar en Él nuestra vida entera. Asuntos grandes, pequeños, insignificantes, todo debe de ser puesto delante de Él, porque nuestra vida le pertenece enteramente. Cuando la palabra dice sus siervos, se refiere a sus esclavos, y eso es lo que somos ante el Señor. No sé si tú te consideras un esclavo de Cristo, que hace solamente su voluntad. Por ellos vendrá el Señor en su segunda venida. Quiero que oremos. Que de igual manera Dios te dé entendimiento cuando leas la palabra y te vas a dar cuenta que lo que hoy he dicho es confirmado una y otra vez. Padre, te damos gracias. Gracias porque no nos dejaste sin dirección. Usted vio la necesidad porque sobre todo en estos últimos días habrán engaño, habrán muchos mentirosos, falsos cristos, y es su anhelo y deseo que su pueblo, sus hijos, no sean engañados por el mal. Que tengamos claridad respecto a los eventos futuros. Danos entendimiento, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Que hoy tengamos ya la claridad y la certeza de que no vendrás como un ser humano que estará por allí físicamente en un lugar geográfico, mas tu venida será desde el cielo por tus hijos, y más bien los que estemos muertos o estemos vivos nos juntaremos donde estás tú, Señor. Gracias por todo esto. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos paz. Oro también por las personas que están enfermas, que en este momento están escuchando la palabra. Reciban en este momento una palabra de sanidad, porque declaro que por las llagas de Jesucristo toda enfermedad y toda dolencia desaparece ahora de sus cuerpos. En el nombre de Jesús pido una bendición especial en cada hogar, en cada familia que hoy están reunidos para escuchar la poderosa palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.